la palabra de Dios para cada uno de nosotros y seguimos con este tema que Dios nos inspira, nos llama de todo corazón a predicar en este tiempo sobre la familia, creyendo en el valor que Dios le da a la familia, al hogar, la fortaleza en el hogar, y uno de los integrantes tan importante en toda familia es el valor de la madre, la función de la mamá. Y en estos días que recordamos el Día de la Madre, voy a tomar un ejemplo de una mujer que marcó la vida de su hijo, pero a través de su esfuerzo, su trabajo, también marcó la vida de un pueblo que a través de lo que ella sembró en su hijo, hubo un antes y un después en la historia del pueblo de Dios. Me refiero a Ana, esta mujer poderosa. Vamos a leer algo de lo que Dios hizo con ella. Cuando estamos hablando sobre este tema, estos temas especiales de llevar adelante una familia, de criar hijos, vienen a nuestro corazón distintos sentimientos, pasamos por distintas etapas, cada uno está viviendo, cada persona, como se dice, cada familia, a veces es un mundo que está viviendo, pero quiero dar una palabra con el anhelo que te bendiga, que te anime, que te fortalezca y que puedas, sabiendo que del lugar que estás, Dios la puede utilizar. Hay cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros para poder cumplir ese propósito de Dios. Creemos que, a no ser por casos especiales, situaciones muy especiales, problemas muy particulares, traer hijos al mundo no es tan difícil. El tema, el desafío es poder criarlos, guiarles, enseñarles, instruirles, ponerles en el camino de Dios. Ese es el desafío más grande. Me gustaba una ilustración que da el pastor, el consejero familiar James Donson, él que tanto aconseja a la familia y enseña. Él dijo en un momento, antes de ser padre tenía 5 teorías de cómo criar a los hijos. Cuando tuve 5 hijos me quedé sin ninguna teoría de cómo criarles. Es decir, nos confronta con una realidad que cuando llega el momento que tenemos que cumplir nuestro rol, nuestra función, no es fácil, no es sencilla, pero con la gracia de Dios podremos lograr grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo titulo la palabra de esta noche, Bien vestidos, y no estoy refiriéndome solamente a la ropa exterior, sino a lo que pasa dentro de nuestra vida, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios nos quiere guiar a cada uno de nosotros, de poder tener esa vestimenta espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Quiero verlo en el sentido espiritual y vamos a ver cómo Ana, esta mujer, fue de tanta influencia con su hijo y de tanta bendición a través de lo que la Biblia nos enseña. Quiero leerte para recordar que ella era una mujer que no podía tener hijos, que sufría, que tenía mucha angustia en su corazón, porque se sentía como una mujer que hasta Dios se había olvidado de ella y que incluso era objeto de burla, de rechazo, y ella luchaba con eso. Quiero recordarte lo que ella fue al templo a orar, a pedirle a Dios, y dice en 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 en adelante: una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar y a llorar desconsoladamente. ¿Cuántas madres en un momento de angustia, cuántas mujeres pueden encontrar ese lugar donde descargarse en la presencia del Señor, de ir a volcar su pena, su angustia, su lucha? Es el mejor lugar en la presencia de Dios. Versículo 11. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarte te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Lo que estaba diciendo Ana es una promesa, es un pacto con Dios. Ella le decía: Dios, tú sabes que lo que más quiero, lo que más anhelo es poder tener un hijo porque lo quiero con todo mi corazón. Pero ella entiende y dice: si me das ese hijo, yo lo consagraré a ti. Y dice: nunca se le cortará el pelo, refiriéndose a un voto nazareo, un voto de compromiso, de entrega a Dios, de que cualquiera que lo veía con esa cabellera sabía en ese entorno, en ese contexto, que era una persona consagrada a Dios. La palabra de Dios sigue transcurriendo, Dios le contesta su oración, ella recibe lo que tanto quería y entonces lo va a consagrar conforme lo había prometido. Y dice en el versículo 26 y 28, dijo Ana: mi Señor, habla con Elí, con el sumo sacerdote, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, Él me lo concedió. Ahora yo
por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Lo que Ana hizo fue cumplir su promesa, cumplir su pacto con Dios. Ella reconocía que su hijo era un regalo del cielo y viene a entregarlo y a consagrarlo. Quizás nos cueste entender esto, está en un contexto de miles de años, pero una mujer de fe que cumple su promesa. Y entonces deja al niño Samuel en el templo, al cuidado del sumo sacerdote, en un contexto donde la presencia de Dios dice que había escasez de palabra, no había revelación, porque había corrupción, incluso en el ambiente sacerdotal, aún en la casa de Dios, los hijos de Elí se habían corrompido en gran manera, y ella deja ahí su hijo para cumplir la promesa que le había hecho al Señor. Y es interesante, quiero saltar a lo que va a ser el tema nuestro, al capítulo 2, versículo 19. Ahí nos cuenta la palabra de Dios que cada año su madre le hacía una pequeña túnica que se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. ¡Qué tremendo! Dice que Ana pide un hijo después de tanta angustia y tanto dolor, y cuando lo recibe, espera que el niño crezca un poco, lo lleva y lo consagra a Dios y lo deja y vuelve a su casa. Pero que cada año ella volvía para tener un tiempo de adoración en el templo, volvía conforme a la costumbre a adorar a Dios, pero cada año ella venía para encontrarse con Samuel, para encontrarse con su hijo, y le traía una pequeña túnica de sacerdote que ella tejía con sus manos. Cuántas oraciones tendría esa túnica, cuánto amor tendría esa túnica, y se lo traía y se encontraba con su hijo y le diría: hijo, acá estoy, te vengo a ver cómo estás y te traigo este regalo. Y cada año el regalo era el mismo, una túnica sacerdotal que ella construía con sus manos y que Samuel usaba seguramente con tanta alegría y con tanto orgullo. Tiene esta vestidura que su madre tenía un poder y una enseñanza para nosotros muy interesante. Y quiero hablarte sobre lo que Dios ministraba a mi corazón, sobre el valor de la enseñanza que tiene esta función que hizo Ana en llevarle cada año esa túnica sacerdotal desde pequeño hasta que él fue creciendo. Esta es la última vez que la Biblia la menciona a Ana. Ella después cuenta la palabra de Dios que tuvo más hijos, que Dios la bendijo, que estaba feliz y que marcó tanto la vida de Samuel que pudo desarrollar un ministerio tremendo para la gloria de Dios y para la bendición del pueblo en ese momento. Y quiero hablarte del valor, de la función de esta ropa sacerdotal que su madre traía, cómo fue la influencia sobre Samuel. Y una de las cosas que entiendo, creo con todo mi corazón, que esa ropa sacerdotal que él recibía cada año por parte de su madre fue marcando su vida, fue marcando su camino y su destino profético. Es decir, Ana se ocupó desde que él era pequeño de que se vista con una ropa de sacerdote. Ella trató de que su hijo de pequeño, aunque era un niño, aunque estaba ahí en el templo, como tantos niños en nuestros templos que vienen con sus familias, que juegan, que están lindo tenerles, pero ella quería que su hijo se vista, se sienta como un sacerdote, se preocupaba porque su hijo se viese de esta manera. Samuel significa, el nombre Samuel, se lo pedí a Dios. Es decir, ella tenía una conciencia tan fuerte que Samuel era algo que Dios le había dado, que era una herencia de Dios para su vida. Y ella está diciendo: yo no voy a permitir que lo que le pedí a Dios se pierda. No voy a permitir que no cumpla la función para la cual Dios me lo ha dado. Y entonces, con esa túnica, ella fue una influencia para marcar su vida. Es decir, ella lo vestía con ese destino profético. Qué bueno que haya mamá en este tiempo, que puedan vestirle, y no estoy refiriéndome ahora a la ropa exterior, sino a equiparlos para el propósito de Dios para la vida, porque herencia del Señor son los hijos, para el propósito de Dios, para cumplir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fue tan fuerte la influencia, mamá, te quiero decir esto, papá, porque si bien es un mensaje para las mamás, es para cada uno de nosotros, para cada papá, para cada mamá, que entiende que en este tiempo hay una necesidad tremenda de padres y de madres que estén preparando a la nueva generación para que cumplan el propósito de Dios, que estén dispuestos a ser usados por Dios y a
entender que hay un compromiso y una responsabilidad de nuestra parte sobre los que vienen, para preparar ese camino, para mostrarle el rumbo por donde ir y el destino que Dios tiene marcados para su vida. Y te decía, fue tan fuerte, fue tan grande la influencia de Ana sobre su hijo, que a pesar que él, desde niño, vivió y desarrolló su vida en medio de un contexto de corrupción, él nunca se corrompió, todo lo contrario, se mantuvo en el propósito que Dios tenía para su vida, se mantuvo firme. Quiero decirte, mamá, que cuando sos influencia de bendición, cuando marcas el camino de tus hijos, no te preocupes por lo que pase, no te preocupes porque esté en un mundo lleno de cosas malas. La influencia de un padre, de una madre sobre el hijo que le transmite los valores de Dios, lo que Dios quiere, le va a ser instrumento para mantenerse firme en el propósito y en el camino de Dios. Nada hubiese ocurrido en la vida de Samuel. Él es una generación bisagra, porque hasta ahí el pueblo estaba en derrota. No había palabra, no había visión. Dios era como que había cerrado los cielos para con el pueblo, porque había muchas cosas desagradables. Pero desde Samuel en adelante, Dios hace algo distinto. Empieza a revelar palabra, empieza a traer transformación, empiezan a tener victorias, porque Dios usó la vida de este niño que se convirtió en un hombre, pero que desde niño su madre se ocupó en vestirlo como lo que Dios había pensado para él, como un sacerdote, como una persona para el reino de Dios. Las madres, los padres, jugamos un papel fundamental, importantísimo para una generación que a veces no sabe por dónde ir, que no sabe cuál es el destino de su vida. Por eso, mamá, papá, quiero animarte en el nombre de Jesús a que puedas creer con todo tu corazón que lo que Dios ha depositado en tu mano es poderoso y hay que dirigirlo en ese camino y en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay algo más que me llama mucho la atención y te quiero compartir de esta palabra y de este vestido, de esta túnica sacerdotal pequeña que su mamá cada año hacía y le traía de regalo a su hijo. Esto también nos habla de crecimiento. Nadie que no crece necesita cambiarse la ropa por una más grande. Samuel crecía y entonces cada año la mamá tenía que hacer una túnica que la llevaba a controlar, a supervisar en el mejor sentido de la palabra el crecimiento y el desarrollo de su hijo. Es decir, si Samuel no crecía, no necesitaba una túnica nueva. Él necesitaba una túnica nueva porque iba creciendo. Me gusta mucho porque es como Jesús cuando nos dice ahí en Lucas 2:52 lo que ocurría en Jesús. Dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Es decir, hay un crecimiento, un desarrollo equilibrado en estatura, espiritualmente, en el favor para con la gente, en el favor para con Dios. Samuel iba creciendo y cada año necesitaba una túnica nueva. La madre vendría, le pondría la nueva túnica, me diría cómo le quedaban los brazos, cómo le quedaba el cuerpito y decía, mi hijo, has crecido este año y tenés que ponerte una ropa nueva a tu medida. ¿Qué significa esto? Es interesante entender espiritualmente, simbólicamente, que se necesita esa ropa nueva cuando uno va creciendo. Hay un pasaje muy llamativo, tremendamente llamativo, que está en Deuteronomio 8:4. Quiero leértelo. Es una palabra que está reconociendo la misericordia y el favor que Dios tuvo con el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, y dice en Deuteronomio 8:4, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevaba puesta. Dios le está diciendo por medio de Moisés que a través de la misericordia que tuvo, la ropa que ese pueblo salió de la esclavitud de Egipto y estuvo por el desierto, camino a la tierra prometida, que nunca entraron por su incredulidad, esa ropa jamás se les gastó. Esa ropa siempre Dios, por misericordia, se la mantuvo intacta, se la mantuvo sana para que la puedan usar. Pero también nos habla, es sinónimo de un pueblo que salió en esclavitud, que vivió en esclavitud y que murió en esclavitud y que no necesitó una nueva ropa porque no preparó su espíritu para conquistar aquello que Dios tenía. No habla de algo que no creció, que no se desarrolló, que se perdió el propósito que tenía para la vida. Es tremendo. Por eso, cuando vemos que su madre iba cada año y le llevaba esa túnica, yo entiendo que ella estaba viendo a su hijo crecer.
Es función también de los padres estar viendo el crecimiento, el desarrollo de nuestros hijos, físicamente, pero también como pasaba con Jesús, en sabiduría, en el temor a Dios, en el respeto, en el crecer en las cosas de Dios, en el crecer en el propósito de Dios. Es tan lindo como cuando padres espirituales, que también es aplicable esta palabra, podemos ver crecer a nuestros discípulos y decirle: hoy necesitas una ropa nueva, una ropa más grande. Hoy me estuviste ayudando en esto, pero ahora se te concede una responsabilidad más. Has sido fiel en lo poco, más se te va a dar. Y entonces esto nos habla de ese crecimiento, de ese desarrollo que va mostrando la madurez. Es tan importante poder crecer. Los padres y las mamás tenemos que supervisar en el mejor sentido el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Cuando uno no tiene metas, no tiene objetivos claros, va por la vida como va. Pero cuando entendemos que la vida tiene propósito de Dios, Dios quiere darte una túnica nueva a tu medida. Pensaba en el ejemplo también que nos muestra la palabra de Dios cuando el hijo pródigo, aquel que arruinó su vida, que llegó a ser un mendigo, una persona con tanta necesidad, cuando vuelve al Padre, cuando vuelve arrepentido, lo primero que dice el Padre, una de las primeras palabras, dice: quítenle esa ropa y pónganle un vestido nuevo. Estaba diciendo el Padre, está vestido como una persona que está destruida por la vida. Y este es un príncipe, es mi hijo, y quiero que se vista de esa manera. Y le hace poner un vestido nuevo. Qué interesante. Dios quiere poner vestidos nuevos en tu espíritu, en tu alma. Y como padres tenemos que vigilar ese propósito de Dios en la vida de los nuestros. Y hay algo más tremendo también en esta enseñanza de ese vestido y de esa ropa que Ana llevaba para su hijo cada año, de esa ropa que ella le llevaba a Samuel y que iba al encuentro. Y yo me imagino además esa túnica, cuántas oraciones tendría, tal vez cuántas lágrimas tendría. Tal vez Ana durante todo un año estaba tejiendo, pensando, diciéndole a Dios: Dios, te pido por él, intercediendo por su vida. Ella estaba marcando la vida de una manera tan grande de su hijo, a pesar que no lo veía tan seguido, pero era tan fuerte su influencia. Por eso esa túnica estaría bañada de oraciones, regada con lágrimas, de una madre que entendía que su hijo tenía un propósito profético, de una madre que entendía que su hijo tenía además un llamado muy especial y que había que cuidar ese crecimiento, que había que protegerlo. Y en tercer lugar, creo que Ana, con esa túnica, velaba para que Samuel, su hijo, viva una vida de santidad. Es decir, la ropa que ella le llevaba no era cualquier ropa. No era una remera con cualquier inscripción que se compraba en cualquier lugar porque era más económica. Lo que ella le llevaba era una túnica, una ropa de sacerdote. Era una ropa que le decía: hijo, vos eres especial. Vos no sos uno más del montón. Vos naciste con propósito de Dios, como son cada uno de nuestros hijos, como son nuestros nietos, como son la descendencia. Dios nada hace al azar, Dios todo lo hace con sentido, Dios todo lo hace con propósito, pero ella lo creía con todo su corazón. Y entonces la ropa que le llevaba a su hijo no era cualquier ropa, era una ropa de un oficio santo, era una ropa de decir a alguien que está consagrado a Dios. Y entonces yo creo que esa ropa estaba marcando la santidad para la vida de Samuel, que a pesar que estaba en un sistema corrupto, que a pesar que estaba con gente que no había perdido toda piedad y todo temor de Dios, él sabía que su vida era una vida santa, apartada, consagrada para Dios. Después él pudo desarrollar, crecer, hacer todo lo que Dios tenía para su vida, porque él entendió su destino profético. Cuando uno no entiende esto, el sistema de este mundo, de las presiones, de las pasiones, de las tentaciones, frustran tantos proyectos. Cuando como papá nos olvidamos que nuestros hijos tienen un propósito de Dios, cuando nos da lo mismo cómo le va por la vida, cómo se comportan, estamos cerrando el camino. Por eso quiero animarte por medio de esta palabra a que veles por la dirección, la santidad de tus hijos, por aquellas personas que Dios ha puesto a tu lado. Y quiero compartirte un par de pensamientos muy interesantes. Cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, dice que estaban plenos, tenían todo lo que querían, podían disfrutar de todo. Hacían su devocional todos los días caminando con Dios que venía a su encuentro. Disfrutaban de su presencia, no había pecado, había toda la abundancia. Y Dios le dijo: solamente de aquel árbol no coman,
porque Él quería que fueran fieles y obedientes. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que lo primero que sucedió es que se llenaron de temor y de vergüenza porque se vieron que estaban desnudos. Es decir, habían perdido lo que era su inocencia. Antes estaban sin ropas, pero no había el pecado. Pero cuando entró el pecado en sus vidas, cuando ellos desobedecieron, lo primero que sucedió en sus vidas es que le entró el temor, le entró la vergüenza, porque habían perdido las vestiduras espirituales que Dios le había puesto para ellos. Es interesante que ellos dicen que quisieron tejerse unos vestidos, una ropa con hojas de higuera, bastante incómoda habrá sido esa ropa, y la Biblia nos menciona que ocurre el primer sacrificio que Dios hace a favor de lo que tanto ama al ser humano. Dice que con pieles de animales le hizo vestidos para que se cubrieran. Nos habla proféticamente también de lo que iba a ser la obra de un sacrificio de alguien que iba a venir a vestirnos nuevamente, a salvarnos y a redimirnos, como es Jesucristo. Pero el primer sacrificio se hizo por el pecado del ser humano para poder vestirles. Es decir, hay un manto de bendición, de vida que Dios quiere dar, que Ana lo impartía sobre su hijo todos los años y que como familia de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que estar impartiendo a las generaciones que vienen. Es interesante lo que nos dice la palabra de Dios también a los creyentes, a los cristianos, que venimos a lo mejor mal vestidos, pero nuevamente entiéndase en el sentido espiritual de lo que estoy hablando, en el sentido que Dios quiere darle en la palabra de Dios. Venimos mal vestidos en el pecado, en el fracaso, en los errores, en haber llevado una vida lejos de Dios, que nos trajo tantas cosas feas, que nos lastimó de tantas maneras, que tal vez lastimó a tantas personas. Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, en adelante, una enseñanza muy grande. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Qué hermosa palabra, qué hermosa ilustración. Él está hablando aquí que hemos venido a Cristo con un ropaje sucio, viejo, lejos de Dios. Le llama la vieja naturaleza en el pecado y dice, despojate, quítate esa ropa, sacátela como un trapo sucio de tu vida que te perjudica, que no te hace bien. Y dice, pero pónganse en el nuevo ropaje, el ropaje espiritual, el ropaje que Dios tiene para nosotros, de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios. Ese es el ropaje espiritual. Yo creo que Ana, lo que hacía cada año, era decirle tu destino, tu rumbo, y esa ropa simbolizaba todo. Por eso ella llevaba esa ropa y dice, acá volviendo a Efesios, dice que es un ropaje de verdad, de justicia y de santidad. Dios nos ayude en estos tiempos, a los papás, en estos tiempos tan difíciles, a vos mamá, que tal vez luchás un montón para poder conseguirlo, para poder lograrlo, mantenete firme. Ana, hasta que pudo tener esto que tanto anhelaba, su vida tuvo angustia, tuvo tristeza, se sentía rechazada, era objeto de burlas. Y hasta el día que va al templo a clamar a Dios porque necesitaba esto, el sumo sacerdote, que había perdido toda sensibilidad espiritual, hasta la confundió, pensó que estaba borracha, que estaba ebria. Y ella le dijo, no estoy ebria, estoy angustiada, tengo una gran carga en mi corazón. Yo quiero decirte que Dios está mirando tu vida y tu corazón y que las madres, las mujeres con propósito, hijos biológicos o espirituales, tanto los padres también, que tienen ese propósito de Dios, Dios está con vos, Dios no te va a dejar. Y aunque hoy tengas tristeza, aunque hoy tengas dolor, aunque hoy tengas que volcar tu corazón como lo hizo Ana en ese momento, Dios enjugará tus lágrimas y el propósito de tu vida se va a cumplir como se cumplió en ella. Es interesante algo más que dice aquí la palabra de Dios que te quiero compartir, que está en Efesios 6:11. ¿Qué tiene que ver el ropaje para enfrentar las luchas, las dificultades de esta vida? Dice ahí en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme
contra las acechanzas del diablo. Es el pasaje conocido que también Pablo da a esa iglesia de Éfeso, una iglesia que había nacido en medio de la lucha espiritual, en medio donde había tanto ocultismo, tantas cosas feas que se levantaban en el mundo de la oscuridad, los espíritus inmundos que trabajaban, que cuenta ahí la palabra de Dios. Y él entonces dice al cristiano: prepárate. Y para prepararte para enfrentar eso y ser más que vencedor y que tengas toda la victoria que Dios tiene para tu vida, es importante esto. Dice: vestite de toda la armadura de Dios. Porque cuando uno está vestido con la armadura de Dios, con la vestimenta de Dios, podrás estar firme contra las acechanzas del diablo. Vivimos tiempo, papá y mamá, donde nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros hijos están en grandes ataques del diablo, quizás como nunca antes. Hay tantas cosas que se meten, que quieren robar la santidad de los hijos. Es tan común hoy en día, en cualquier horario en la televisión, que te presenten cualquier escena que le puede cambiar la cabeza, que le puede llenar la cabeza de cosas feas, pero el ropaje que le pongas será el que le permitirá resistir los ataques contra el diablo, aún a tu propia función como hombre, como mujer, en el lugar que estás en tu familia. Sin la vestimenta de Dios no se puede caminar en santidad. Pero cuando nos ponemos como familia la vestimenta, dice: vístanse con toda la armadura de Dios. Es decir, nuevamente está hablando del valor del ropaje, del valor de estar consagrados para Dios y tener esa vestimenta espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros para llevarnos a victoria. Entonces dice: podrán resistir y estar firme contra todo el sistema, contra todas las acechanzas del enemigo. Por eso en este día, en este tiempo tan especial, y donde creemos en el valor que Dios le da a la familia, y donde el criar hijos y prepararlos para que cumplan el propósito de Dios, para que sean las flechas en las manos de los guerreros valientes, que con la gracia de Dios podamos cada uno de nosotros cumplir el rol, el propósito de Dios. Velemos por esto que Dios nos ha regalado. Cumplamos el propósito. Y aún los que no tienen hijos, Dios te da la oportunidad tal vez de tener hijos espirituales en tu célula, en tu trabajo, en predicar la palabra de Dios. Y yo tomo esta figura y quisiera que la puedas recibir en tu corazón, en tu vida, que entiendas esto. Yo creo con todo mi corazón que Ana no simplemente le llevaba un regalo, que Ana no simplemente decía: bueno, llegó la época que lo voy a encontrar, a ver qué le llevo. Ese regalo era una túnica. Y una túnica que le estaba diciendo: tu vida es una vida distinta. Tu vida no es una más como el resto. Tu vida tiene propósito de Dios. Y esto no es creerse más que nadie. Lo que la madre le estaba diciendo: Dios tiene un propósito para tu vida. Y lo tiene para cada uno de nosotros. Pero muchos no lo creen, muchos no lo entienden. Lo importante es que vos, hijo, lo crea, que lo entienda, que tu vida fuese una vida especial. Te pedí a Dios. Y Dios me lo concedió, Dios me lo dio y yo quiero consagrarlo para Dios. Ella estaba velando por ese crecimiento, por ese desarrollo. Ella estaba llevando adelante todo este propósito de Dios. Por eso, querida familia, queridos padres, y en especial a vos, mamá, en este día, quiero animarte en el nombre de Jesús. Con Cristo se puede, aunque estés momentos de angustia y dificultad, cree que el propósito y la función que Dios te ha dado tiene trascendencia y que se puede levantar por tu esfuerzo y por tu trabajo una generación distinta, como la fue la generación de Samuel. Marcó un cambio, un rumbo totalmente distinto. Empezó a haber palabra de Dios, el pueblo empezó a ganar sus batallas, empezaron a recuperar lo que habían perdido y después va a ser Samuel el que va a ungir al rey de Israel, que le va a preparar a través primero de Saúl y después de David lo que iba a ser la venida de Jesucristo a este mundo, del hijo de David, como dice la palabra de Dios. Fue Samuel el que marcó ese tiempo, pero porque hubo una madre con un poder y una influencia tan grande para su vida, que transformó su vida y la convirtió en un propósito precioso de Dios para la humanidad.